Hola, espero que te encuentres muy bien. El día de hoy vamos a hablar de teorema de los grandes números, media y desviación estándar para distribuciones de probabilidad discreta. Esto obviamente hace parte del curso de estadística inferencial. Aquí te dejo el icono del canal para que por favor te suscribas, le des me gusta y compartas este video, porque estoy más que seguro que será de muchísima utilidad. Entonces, primero que todo, ¿qué es una distribución de probabilidad? Una distribución de probabilidad es el conjunto de las probabilidades de todos los posibles valores de la variable. Es decir, yo estadísticamente hablando tengo una variable, sea peso, altura, valor de una acción, y vamos a suponer que yo conozco todos los posibles valores de dicha variable. Ahora, si yo tengo las probabilidades de obtener cada uno de esos valores, ese conjunto de todas esas probabilidades se conoce como distribución de probabilidad. Hay diferentes tipos de distribuciones de probabilidad. Hay dos grandes grupos, una que es discreta y otra que es continua. Ahora, hoy me voy a concentrar en la discreta. ¿Cuál es la discreta? La discreta hace relaciones con variables donde la escala de medida obviamente sí tiene que estar en términos de razón, o puede ser nominal o ordinal, pero lo importante es que sea discreta. Es decir, que yo no puedo tener valores continuos. Es decir, tenemos un valor de acción de $100, $200, $300, pero no podemos tener valores intermedios. Entonces, cuando hablamos de distribuciones de probabilidad discreta, podemos hablar matemáticamente hablando que el conjunto de los valores de la variable tiene que ser numerable. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué dice el teorema de los grandes números? Aquí yo no voy a entrar en tecnicismos complejos. La idea es muy simple. Si recuerdan, en alguno de nuestros videos anteriores, creo que es uno de los primeros de esta lista de reproducción de estadística inferencial, por acá se los voy a dejar. Habíamos hablado de que existen dos formas de determinar la probabilidad. Una que es teórica y otra es experimental. La teórica se relaciona con el número total de posibles eventos sobre en el denominador, y en el numerador tenemos los eventos deseados. Eso es teórico. Para eso yo tengo que conocer todas las posibilidades y las que yo deseo. Ahora, hay otra probabilidad que se puede calcular de manera experimental, que son todos los posibles experimentos que yo pueda realizar dividido por los experimentos donde obtuve el resultado deseado. Entonces, ¿qué ocurre? Yo ahí hablé que existen dos formas de calcular probabilidad, una teórica y otra experimental. La pregunta es, ¿son idénticas? En la práctica, no. Pero precisamente el teorema de los grandes números me garantiza que si yo hago una cantidad suficientemente grande de experimentos, esa probabilidad experimental converge a la probabilidad teórica. Entonces, en estos momentos ustedes se deben de estar preguntando, bueno, ¿y eso para qué sirve? La situación es esta. Hay sistemas físicos o sistemas en la naturaleza donde es más fácil obtener una probabilidad que poder hacer un experimento. Hay situaciones donde nosotros tenemos un modelo teórico que nos ayuda a plasmar ese sistema físico y yo obtengo una probabilidad. Un ejemplo de eso es la mecánica cuántica. En la mecánica cuántica yo puedo hacer cálculos, tengo leyes, bueno, leyes no, vamos a ser un poco más preciso, se llaman postulados. En la mecánica cuántica hay postulados donde yo puedo obtener algunas probabilidades. Mucho más, entre comillas, sencillo de que hacer un experimento, hacer 1000 pruebas y obtener los resultados. Hay otros, como en algunas ramas de la economía, eso se llama prospectiva, donde se analizan los posibles escenarios, donde se pueden obtener probabilidades. Entonces, ¿cuál es la situación?
De todo lo que hemos visto, por lo menos hasta ahora, y de lo que se ve en esos cursos de estadística descriptiva, hay dos cantidades súper importantes, que es la media, voy a señalarlo acá, y la varianza, que a su vez está relacionada con la desviación estándar. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Será que si yo tengo las probabilidades, puedo tener medias y puedo tener desviaciones estándar? Precisamente, considerando el teorema de los grandes números, sí. ¿Qué es lo que ocurre? Si yo tengo experimentos lo suficientemente grandes, o yo puedo medir muchas veces, o puedo hacer muchas encuestas, ¿qué es lo que puedo obtener? Yo obtengo que la media, ojo que la media, recuérdese que solamente se puede calcular para distribuciones de probabilidad que sean, perdón, variables cuya escala sea de razón o intervalar. Es decir, tiene que ser un número el resultado de la variable. Se define como la sumatoria de los NI/Xi sobre N, donde los NI son la frecuencia absoluta, eso es estadística descriptiva, y donde el N es el tamaño de muestra. Aquí obviamente x1, x2, x3, hasta xk, vamos a suponer que solamente tenemos k resultados, es el conjunto de resultados de variable. Entonces aquí, miren que yo tengo datos discretos, 1, 2, 3, hasta el k. Y esa sumatoria se haría desde el 1 hasta el k. No quiero recargar esto de notación, pero pues vamos a colocarlo aquí por... Aquí me quedó en 1, entonces pongamos aquí un 3 igual 1 hasta acá. Entonces así yo podría calcular la media. Pero supongamos que yo no tengo esto. O no lo tengo. Entonces, ¿qué pasa? Si no lo tengo, yo teóricamente puedo tener la probabilidad. Vamos a suponer que teóricamente yo tengo la probabilidad de que ocurra ese evento. ¿Qué ocurre? NI sobre N mayúscula se conoce como frecuencia relativa. Recordemos eso también. El teorema de grandes números, ¿qué me está diciendo? ¿O qué me establece? Que la probabilidad de obtener un valor I tiende a la frecuencia relativa, siempre que yo tome números lo suficientemente grandes. Cuando digo suficientemente grandes, depende obviamente de la naturaleza del sistema. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de tirar dados o de tirar monedas, que yo lo haga 100 veces o 200 veces, con certeza yo voy a tener una convergencia. Si estamos hablando del comportamiento humano, necesitaré 100.000, muchos datos. Aunque la mayoría de las veces en ciencias sociales se toman un tamaño de muestra de alrededor de 1000 individuos. Entonces, ¿cuál es la idea? Si el tamaño de muestra, si la probabilidad se puede asociar con la frecuencia relativa utilizando el teorema de grandes números, me queda que la media de la variable x es simplemente la sumatoria, obviamente de igual a 1 hasta acá, de la probabilidad de obtener el valor y por xi. Cuando hablamos de estadística inferencial, ya la media a veces es conocida como esperanza, es decir, el valor esperado. Entonces miren que aquí tenemos una fórmula relativamente sencilla para calcular la esperanza o la media cuando tenemos es la distribución de probabilidad. Ahora, aquí es supremamente importante resaltar que esa probabilidad tiene que estar en representación de 0 o 1. No puede estar en una representación porcentual porque si nos tiramos todo. Análogamente, si nosotros tenemos una variable y le calculamos la varianza, esa varianza se puede escribir como la sumatoria desde igual a 1 hasta acá. No lo voy a apuntar aquí por no cargarme de notación, de n sub i x menos xi cuadrado sobre n. Aquí hay que tener mucho cuidado, porque aquí yo estoy utilizando una varianza para poblaciones. Pero ¿qué ocurre? Voy a dejarlo por acá, o lo voy a tomar aquí abajo, se lo voy a recordar. Recuerden que la varianza para poblaciones es tal cual la que escribí allá. Sumatoria igual 1 hasta acá.
DNI X media menos XY cuadrado sobre la sumatoria de los N. Esto es para poblaciones. Cuando tenemos muestras, la situación varía un poco, ¿no? ¿Por qué? Aquí voy a correr esto. Cuando tenemos muestras, aquí yo lo muevo acá abajo. Cuando tenemos muestras, esto es n-1. Pero como estamos obviamente hablando en el contexto del teorema de los grandes números, si n es muy grande comparado con 1, estamos hablando de 100, 1000. A veces en los textos hablan de un n tendiendo a infinito, pero eso desde un punto de vista práctico no tiene mucho sentido. Pero de todas maneras lo resalto porque por si lo encuentran en la literatura de esta manera. El hecho es de que la varianza, de que la varianza para poblaciones es muy parecida a la varianza de muestra siempre que n sea un número grande. Entonces aquí no tenemos como problema, porque como les digo, estamos en el contexto del teorema de los grandes números. Estamos hablando de valores de n muy grandes. Entonces miren, si lo escribimos de esta manera, voy a centrarme acá. Esto se puede reescribir de tal manera que esta sumatoria es n mayúscula i sobre ni, x media sobre xy cuadrado. Pero es que esto es la frecuencia relativa. De tal manera de que esa frecuencia relativa en el contexto del teorema de los grandes números lo podemos asociar con la probabilidad de obtener el valor i. De tal manera de que la varianza de la variable x es igual a la sumatoria de los p sub i x media menos x sub i, obviamente todo eso elevado al cuadrado. Entonces, si se dan cuenta, yo podría obtener varianzas y obviamente desviaciones estándar, porque aquí la fórmula no cambia. Aquí recordemos siempre que la desviación estándar de la variable x no es más que la raíz de la varianza. En este caso voy a colocar var simplemente. Aquí se indistingue de que sea muestra o población. Entonces yo puedo obtener la desviación estándar con facilidad. Si yo tengo las probabilidades, si yo no tengo la posibilidad de hacer un experimento, yo puedo inferir cuál es la varianza. Entonces, palabras a más, palabras a menos. Si yo teóricamente puedo determinar la probabilidad, yo puedo yo puedo calcular cuál es la media, el valor esperado de la variable. Y fuera de eso, la desviación estándar, es decir, qué tan concentrados o qué tan dispersos están todos esos valores. Entonces, para que todo esto quede bien claro, vamos a hacer un ejemplo súper sencillo. No nos vamos a tirar aquí todo el tiempo del video, pues, en esto. Vamos a hacer un ejercicio súper simple. Entonces, vamos a hacer un ejemplo para que se nos quede claro. Listo. Entonces, vamos a suponer que tenemos una población en particular y deseamos analizar el peso de esa población. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Teóricamente hablando, nosotros hicimos un cálculo, o digámoslo así, no hicimos el cálculo, pero de una forma u otra se hizo un análisis de las tendencias o del tipo de alimentación de esa población. Hicimos un análisis de los ingresos, de cuánto dinero pueden gastar en alimentación y demás. De tal manera de que en esa población yo tengo
las variables de peso, obviamente las voy a tratar en kilogramos únicamente. Peso, kilogramo, aquí me quedó como muy oscuro. Voy a aclararlo un poco. Con 2 me basta. Entonces vamos a suponer que tenemos el peso y tenemos la probabilidad porcentual. Entonces vamos a suponer que esta es una población que tiene alguna enfermedad en particular, qué sé yo. La idea es, voy a hacerlo con pocos conjuntos de... pocos elementos en el conjunto de valores de variable o de resultados de variable. Entonces vamos a suponer que acá esa población tiene 45 kilos, 46, 47, 48, 40, 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos a suponer que esas son las opciones. Después de hacer el análisis, la mayoría de esos individuos están entre este rango. La probabilidad de obtener de que una persona pese 45 gramos en esta población es pequeña. Vamos a suponer que es del 2%, la de 46 es de 3, de 47 es de otros 5. Aquí vamos a obtener 80. Aquí ya llevamos 10. Entonces aquí vamos a poner 3. Y aquí vamos a poner, recuerden que la suma de las probabilidades debe darme 100. Entonces aquí ya tenemos 6, 7, 8, 80. Vamos a ver cuánto vamos a ponerle a esto. Si me toca ajustar los datos, los ajusto, no hay ningún problema. 3, 5, 80, 3. Entonces aquí lo vamos a dejar en 9. No voy a cambiar los otros números, voy a dejarlo así. Entonces vamos a asumir que teóricamente nosotros obtuvimos estos valores. Analizamos las tendencias de alimentación, cuánto dinero pueden gastar en alimentos, también antecedentes familiares. Entonces las personas de esta población oscilan en estos pesos. Entonces la situación es ahora, ¿cuál será la esperanza? En este caso sería el peso. Del peso. Entonces, ¿cómo calculamos eso? Fácil. Primero que todo, estas probabilidades tengo que reescribirlas en su representación de 0 a 1, porque es claro que esto no está de 0 a 1. Entonces, para todos ustedes debe ser claro. Aquí lo voy a hacer. Entonces, antes de continuar, es primero importante, si tenemos esta probabilidad porcentual, pasarla a probabilidad. Este 2 es 0.02, este 3 es 0.03, este 5 es 0.05. Recuerden que solamente este número divide entre 100. Entonces 0.8, esto es 0.03 y esto es 0.09. Vamos a ver si de pronto no me hizo falta algo. Uy. Aquí creo que me hizo falta algo. 100, 2, 3, 5, 8, 3. Algo me dice que aquí... Sí, yo sí lo sabía que eso me sonaba sospechoso. La suma de estos no da 100. Este aquí en vez de ser 9 debe ser un 7. Entonces ya ahí sí me cuadra porque aquí tenemos 10, aquí tenemos otro 10 y 80 y 100. Entonces siempre es bueno verificar todo. Entonces aquí tenemos un 7 y listo. Entonces, teniendo estos valores, es relativamente fácil calcular la esperanza. Porque es simplemente tomar todo esto
Voy a hacerlo acá, no me voy a... Teniendo esto acá, entonces, la esperanza de esta variable peso, esto aquí me quedó como feo, es simplemente la suma de estos numeritos, cada uno multiplicado por el peso. Es decir, aquí creo que me queda fácil. Voy a reescribir esto abajo mejor. Voy a ponerlo acá abajo. Listo. Entonces estamos hablando que esta es la sumatoria de los P sub I, X sub I. Es decir, voy a tomar el 0. Voy a poner esto un poquito más grueso. 0.02 por 45. Recuerden que si no hay ninguna operación es porque está multiplicando. Más 0.03 por 46. Más 0.05 por 47. Más... Aquí voy a correr un poco para ver si me alcanza. Creo que ahí ya me alcanza, sí. Más 0.8 por 48. Aquí no me está alcanzando el espacio. Entonces, prefiero tirar esto acá abajo. Ahorita lo reorganizamos y queda chévere. Más 0. Por 49 más 0.07 por 50. Entonces, obviamente, todos estos cálculos yo los hago en mi calculadora. ¿Y cuánto me da? Entonces sería 0.02 por 45 más 0.03 por 46 más 0.05 por 47 más 0.8 por 48 más 0.03 por 49 más 0.07 por 50. Entonces verifiquemos, esa es una cosa que hay que hacer con bastante cuidado. 0.3, 0.2. Entonces aquí es bien interesante, me dio un numerito casi cerrado. Aquí en mi calculadora me dio exactamente 48. ¿Tiene sentido este resultado? Creo que sí. Y es precisamente por el hecho de que el 80% de probabilidad es que una persona tenga 48 kilos. Entonces, tiene mucho sentido de que si la probabilidad es alta en este valor, pues que la media esté cerca. En este caso, pues dio exactamente. Entonces, aquí creo que podíamos... Aquí simplemente voy a coger. Voy a bajar esto y voy a bajar esto de acá. Para poder colocarlo arriba y seguir con el ejercicio. Entonces, miren. Aquí, teniendo las probabilidades, puedo calcular fácilmente la media o la esperanza. Es decir, lo más probable es que una persona de esta población tenga un peso de 48 kilos. Entonces, ahora, ¿cuál será la desviación? ¿Qué tan disperso es esto? Pues es relativamente fácil. Porque primero calculamos la varianza. Siendo la varianza de la variable X la sumatoria de los P sub I por X media menos XI al cuadrado. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo ya tengo todo esto. Aquí lo que voy a hacer es ahorrarme bastante notación. Entonces, yo sé que a todo eso que nosotros calculamos acá,
hay que hacerle unos ligeros cambios. Voy a quitar esto, voy a quitar esto, voy a quitar esto, esto y esto. Voy a comenzar a correr todo esto. ¿Por qué? Porque aquí sería X media. ¿Cuánto me dio la media? 48 menos el valor. ¿Cuál es el valor? 45 y elevado al cuadrado. Entonces, ¿aquí cuál era el valor? Ah, aquí el valor era... Aquí la media es 48, el valor 46 y lo elevado al cuadrado. Aquí ¿cuál era el valor? 48 menos 47 cuadrado. Entonces, ¿aquí cuál era el valor? 48 menos 48 cuadrado. Aquí es 48 menos 49 cuadrado. Y aquí es 48 menos 50 cuadrado. Entonces, para que les quede fácil, aquí es relativamente sencillito darse cuenta de que, por ejemplo, este se va a 0. Esto, aquí es 48 menos 5, esto aquí es un 3, esto aquí es un 2, esto aquí es un 1, esto aquí es un 1, y este aquí es un 2. Entonces simplemente hago, aquí creo que vale la pena que lo haga bien despacio. Aquí lo cojo acá. Aquí estoy hablando de 0.02 por 3 al cuadrado, que es 9, más 0.03 por 2 al cuadrado, que es 4, más 0.05 por 1 al cuadrado, que es 1. 48 menos 48 es 0, entonces ya no participa esa parte. 0.03 por 1 más 0.07 por 2 al cuadrado, que es 4. ¿Y cuánto me da ese numerito? Pues hagámoslo. 0.02 por 9 más 0.03 por 4 más 0.05 por 1 más 0.03 por 1 más 0.07 por 4. Entonces a mí en mi calculadora me dio 0.66. Tal vez pueda haberme equivocado metiendo los números, pero ustedes pueden verificar también en sus hogares. Muy probablemente ese sea el valor. De todas maneras, verifico. 1, 2, 3, 4, 5, porque recuerden que hay un valor que no contaba. Entonces miren que aquí ya obtuve la varianza. Entonces con la varianza, obviamente puedo calcular la desviación. Entonces la desviación es simplemente la raíz de la varianza de x, es decir, raíz del 0.66. Y esa respuesta me da 0.812403. Voy a apuntar todos los números de la calculadora. 8405. Que obviamente utilizando dos cifras decimales, que es lo que uno por lo general usa, es 0.81. Entonces miren que aquí de manera fácil con este ejemplo tenemos una variable que es discreta, tenemos la distribución de probabilidad, podemos calcular la esperanza media fácilmente, podemos calcular la varianza fácilmente y por último la desviación estándar, que es lo que más me interesa. Esta desviación estándar me dio un valor de 0.81, es una desviación estándar pequeña. Lo que significa que los datos están concentrados en la media y tiene mucho sentido porque, como les dije, el 80% hay una probabilidad del 80% de que las personas tengan un solo peso, que es el de 50, que es el de 48 kilogramos. Entonces, les agradezco mucho que se hayan quedado hasta el final.
Como siempre, les voy a dar la oportunidad de que tomen como los pantallazos para que recuerden todo lo que hicimos aquí. Muchísimas gracias por escucharme y como siempre, recuerden, suscríbanse al canal, aquí está el icono, compartan este video y denle un me gusta. Un abrazo y nos vemos en la próxima.